Muchísimas gracias, muy buenos días. Hemos esperado un poco porque nos estaban diciendo, aunque estaban ustedes convocados a las 10, les pedimos disculpas, asistir a esta presentación del proyecto, del informe del Madrid de la libertad y el Madrid de la movilidad, que hemos intentado resumir lo que significa este informe, pero yo no quiero dejar estas primeras palabras de agradecerles en primer lugar a todos ustedes, a todos los medios de comunicación y agencias que han acudido a esta presentación. Tampoco puedo olvidarme de agradecer muy sinceramente a todos los técnicos y las consecuencias que está teniendo el Madrid Central de Carmeida y las alternativas que han trabajado duro, a los compañeros de comunicación, tranquilidad que otros les han usurpado y poder de lo que van a poder encontrar en el informe técnico que se les va a trasladar y que se va a hacer público para que cualquier madrileño, cualquier ciudadano que tenga interés en saber lo que está ocurriendo en Madrid pueda hacerlo con datos veraces y no con opiniones o imposiciones políticas o ideológicas. Lo primero que tienen que saber ustedes es por qué presentamos este informe, o si me apuran, por qué encargamos este informe, por qué nos pusimos manos a la obra para intentar averiguar qué estaba pasando en Madrid. Y lo hacemos porque somos un grupo municipal que representa a los madrileños, que tenemos la obligación y la responsabilidad de cuestionarnos aquellas decisiones del ayuntamiento que afectan de una manera tan importante a la vida, a la economía y a la libertad de todos los madrileños. Por tanto, nos cuestionamos si era o no necesaria realmente una ordenanza de movilidad que hemos denominado la de la inmovilidad o el Madrid Central de Carmeida, con todas esas multas millonarias, con todas esas restricciones a la libertad de movimiento y con unas consecuencias tan importantes en la vida y en la economía de todos los madrileños, y nunca nos queremos olvidar de esos miles de españoles de otros municipios de la periferia de Madrid que entran a vivir o a trabajar en Madrid. El resultado de este informe confirma lo que veníamos defendiendo en el 2019, que, por cierto, a diferencia del alcalde y del equipo de gobierno, es lo mismo que defendemos hoy y lo mismo que lucharemos por aplicar a partir del próximo 28 de mayo, en el que esperamos sea el nuevo gobierno de la Ciudad de Madrid. ¿Y teníamos razón en qué? Teníamos razón, y el informe técnico nos lo acredita, con datos que no son de Vox, datos que no son del argumentario de Vox, datos que no son datos políticos, que son datos técnicos y científicos del propio Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Estatal de la Meteorología, AEMET. Existe, primera confirmación, una relación directa entre los episodios de contaminación que detectan las estaciones de estaciones de medición que tiene el Ayuntamiento. Episodios de contaminación tienen una relación directa con los fenómenos atmosféricos de inversión térmica. Haciéndolo más sencillo en el lenguaje, existe una relación directa en los momentos en que tenemos contaminación en Madrid
por encima de los niveles técnicos y legales admitidos y los fenómenos atmosféricos que se producen esos días. Esa relación directa, ese cruce de datos que han hecho nuestros técnicos entre los datos del Ayuntamiento y los datos de la EMET llevan a dos conclusiones. Primero, que esos episodios de contaminación son predecibles, hasta en 7 días de anticipación. Y esto es muy importante, porque no nos pillan de improviso, porque podemos prever y, por tanto, tomar medidas cuando vayan a venir esos días de contaminación en Madrid. Hablamos, además, de que según este informe y en el estudio de los datos históricos, en Madrid se producen entre un mínimo de 8 veces a 14 veces estos fenómenos de contaminación. ¿Han oído ustedes bien? De 365 días que tiene el año, solo en 8 o hasta 14 veces, en el peor de los casos, se producen fenómenos de contaminación. Entonces ya se estarán ustedes haciendo la pregunta, ¿y por qué nos han impuesto un modelo que se aplica 365 días al año de prohibiciones en la movilidad y de restricciones? Permítanme que haga un símil. Imaginemos que todos juntos vamos en un barco e imaginemos que el servicio meteorológico le ha avisado al capitán que en la travesía de más de 15 días de barco va a haber 2 días de vientos y de tormenta. Pues el capitán Almeida ha decidido con su Madrid Central, desde el día 1 de la travesía en que salen del puerto hasta el día 15 en que se va a producir esa tormenta, ordenar a todos los tripulantes y a todos los pasajeros que se encierren en sus camarotes, que cierren la puerta, que cierren la escotilla, que no se muevan por los pasillos, que no se muevan por las cubiertas, que no se muevan por los restaurantes, ni por las piscinas, ni por las cafeterías. Se acabó la libertad de movimiento en el barco y además que se pongan el chaleco salvavidas, por si acaso. Y ojo, al pasajero o tripulante que se le vea caminar por un pasillo o por la cubierta, se le impondrá una, costosísima multa. Esto era para realzar que las multas son costosas, como me va a costar a mí como rompa el cristal. Este símil, créanme que no es una broma, es lo que ha hecho el alcalde de Madrid. Toda la travesía metidos en el camarote. Pero le decía su ayudante en el puesto de mando, oiga, capitán, si el servicio meteorológico nos ha dicho con una predicción muy alta que cuando se va a producir la tormenta es en el día 14 y en el 15 de la travesía. Da igual, todos encerrados. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Vox entiende que, salvo cuando es estrictamente necesario, la tripulación y los pasajeros pueden salir a disfrutar de las cubiertas, de los restaurantes, de las piscinas. Pueden moverse en libertad por el barco como crean conveniente. Hablamos del símil de la libertad de movimiento en el coche, obviamente. Y solo cuando se produzcan esos episodios de tormenta y viento, pediremos medidas de restricción. Acudan ustedes, por favor, a sus camarotes, por favor, no salgan a cubierta porque puede haber viento, puede caber alguien fuera, etcétera, etcétera. El estudio ha logrado rescatar los datos históricos y fíjense ustedes las paradojas de la técnica. Resulta que hace más de 10 años que llevamos una progresión descendente de manera paulatina en los niveles de contaminación. Pero retrocediéndonos más de esos 10 años, resulta que llegamos a los 12 años anteriores, 4 años por 3 periodos de mandato. ¿Y saben ustedes quién era el alcalde de Madrid? El mismo que cierra la lista del alcalde Almeida. El alcalde Álvarez del Manzano, que no puso una sola medida de restricción ni de multa, ni una sola, pero que la progresión en la mejora de la calidad del aire fue exactamente la misma que la progresión en la mejora del aire que tenemos desde el Madrid Central de Carmena y de su ampliación
con el Madrid Central de Carmeida. ¿Han oído ustedes bien? Durante 12 años no hubo ninguna medida de multa ni restricción. Lo que sí que hubo fueron muchos aparcamientos de residentes. Lo que sí que hubo fue muchas mejoras en las calderas. Lo que sí que hubo fueron muchas mejoras en la tecnología de los vehículos. Recordemos lo que sería un coche de hace 20 años o 25 años y lo que es un coche ahora en cuanto al nivel de contaminación o en cuanto al nivel de consumo de energía. Esos datos históricos nos demuestran esa línea descendente de un 10% que va descendiendo año tras año los niveles máximos de contaminación. Hemos visto que gracias a Vox se suprimieron las calderas de carbón y fue una mejoría importante. Hemos visto que gracias a directivas europeas como la Euro 3 y su traslado hasta llegar a la Euro 6, supusieron en muy pocos años nada menos que una reducción del 60% de la contaminación de los coches diésel. O, por ejemplo, las grandes mejoras que ha habido en el transporte público. Bienvenidas todas esas medidas. Habrá que ampliarlas y habrá que reforzarlas. Pero no ha tenido nada que ver las multas y las restricciones con esa media del 10% descendente cada año. El Madrid Central de Carmeida ha creado efectos nocivos terribles para la ciudad. Ha empezado por discriminar a los madrileños. Ha empezado por discriminar a quienes tenían recursos o tienen recursos económicos para comprarse un costosísimo vehículo eléctrico, una furgoneta eléctrica de 50 o 60.000 euros, y frente a la inmensa mayoría que no tiene esa posibilidad de comprar un vehículo eléctrico. Se ha convertido en una fabulosa máquina de recaudación. Ya estaban previstos en esos presupuestos prorrogados más de 200 millones de euros en recaudación de multas. Les recuerdo que la ciudad de Madrid es la primera ciudad en recaudación de multas de toda España. Les recuerdo que solo la ciudad de Madrid recauda más multas que la mitad de la DGT en toda España, cuando la DGT actúa sobre más de 35 millones de personas con vehículos y en Madrid actúa sobre 2,5 millones, 3 millones de personas con vehículo. Y nosotros en Madrid imponemos el 50% de las multas de toda la DGT en España. Esto nos tiene que hacer pensar algo. Ha creado efectos nocivos incluso con personas con discapacidad, donde los vehículos adaptados para personas con discapacidad, según las estimaciones que se hicieron en su momento, deberían ser en torno a los 600 taxis adaptados. No quedan ni la mitad. ¿Y por qué no quedan? Porque no tienen capacidad de comprarse un vehículo eléctrico que ronda los 60.000 euros por estar adaptado. En cambio, sus vehículos actuales, con 20.000 o 30.000 adaptados, los podrían cambiar. Pero ¿quién se va a meter en una inversión de 60.000 euros si no va a ser capaz de rentabilizarlo? Por tanto, otra de las víctimas de esta imposición del Madrid Central de Carmeida son las personas con discapacidad. Pero incluso se están dando circunstancias dramáticas de personas que tienen que acudir a centros hospitalarios, que viven en municipios de alrededor de Madrid y que no tienen derecho a ambulancia porque no es un servicio urgente, porque van a un médico, porque van a un tratamiento y que no pueden entrar a la ciudad, pero tienen algún problema que no les permite ir en transporte público y resulta que no pueden entrar porque no tienen un vehículo. Sigue la discriminación incluso con los más vulnerables. Y, en definitiva, la última gran consecuencia nociva ha sido la destrucción de la libertad de movimiento, la libertad de las personas. Quiero ir concluyendo para quedar a su disposición en las preguntas que crean convenientes. Frente a quienes han creído que bajo la excusa de la calidad del aire, falsa, técnicamente falsa, tenían que acabar con las libertades y destruir la economía de muchos autónomos, de muchos transportistas y de la inmensa mayoría de los madrileños, mediante multas y restricciones, existe un modelo que propone Vox, que ya se está aplicando en otras ciudades, por cierto, de España y de Europa, que hace compatible la libertad con la calidad del aire. Calidad del aire que ya tenemos en Madrid. Me gustaría que ustedes subrayaran esto. Madrid tiene una excelente calidad de aire, mucho antes de que existiera el Madrid Central de Carmena, mucho antes de que existiera la ampliación en restricciones y en multas del Madrid Central de Carmeida. Tenemos una magnífica calidad del aire
Y para seguir teniéndola e incluso seguir mejorándola en esa línea descendente del 10%, es perfectamente posible hacerlo, sin multas y restricciones. Porque fíjense ustedes, con el modelo Almeida siempre se paga. ¿Que quieres entrar en Madrid con tu coche sin etiqueta? Cientos de miles de coches que no pueden entrar en Madrid. Pagas 200 euros como mínimo y como cambies de calle 2 veces, 400 y 600 en el mismo día. ¿Que coges tu vehículo y vas a un aparcamiento municipal porque tienes etiqueta y vas a un aparcamiento etiqueta B o C y vas a un aparcamiento municipal? Pagas hasta 2 euros por hora, como estés tú una jornada laboral, 16, 20, 25 euros cada día. Pagas. ¿A quién pagas? Pagas al ayuntamiento, a los parques municipales o a las concesiones que pagan al ayuntamiento, perdón, por tener aparcamiento. Y si dejas el coche parado en tu casa y no lo mueves, también pagas. Sigues pagando el impuesto de circulación. O sea que si tú tienes un vehículo viejo o tienes un vehículo sin etiqueta, que está en perfecto estado, que pasa la ITV, que paga sus impuestos, que está perfectamente para circular, también pagas aunque no lo muevas porque te siguen cobrando el impuesto de circulación. Con Almeida siempre pagas. Nuestro modelo no se cruza de brazos en un conformismo irresponsable, diciendo, bueno, como los técnicos nos dicen que tenemos una buena calidad del aire, pues no hacemos nada. ¿Qué más da? Si Madrid Central tampoco lo ha mejorado más ni menos, porque ha ido mejorando progresivamente, si esto depende de 8 o 12 días al año en el que se conjugan las cuestiones de contaminación con las cuestiones meteorológicas, pues no hacemos nada. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la inteligencia y la responsabilidad pública y política nos obliga a seguir innovando en todas aquellas medidas que todavía ayuden a tener una mejor calidad del aire. Y si podemos lograr que en vez de 8 días sean 7, o que en vez de 7 sean 4, o que no haya ningún día de contaminación, bienvenido sea. ¿Y qué proponemos en grandes líneas? La primera, como condición sine qua non, derogar la actual ordenanza de multas y restricciones que no sirve para nada. Yo subrayo esto, no sirve para nada que tenga que ver con la calidad del aire, solo sirve para meter multas, restricciones y rendir pleitesía a los fanatismos climáticos que marcan otros en sus agendas 2030. Segundo, aprobar una ordenanza de movilidad que esté basada en datos técnicos y científicos, en lo que nos digan los técnicos que de verdad es necesario cuando es necesario y en la forma en que es necesario, no 365 días a base de aplicar unas medidas que el dinero no cuesta dinero. Me decían el otro día, y yo lo recordaba en un desayuno, un ejemplo muy sencillo. El mismo vehículo parado no contamina, pero en un lugar, si es un aparcamiento público, sí puede circular porque le cobran el aparcamiento, y si está parado en una calle no puede circular y le multan. ¿Pero no estamos hablando del mismo vehículo? Pues resulta que ese vehículo, si circula por el Madrid Central pero termina metido en un aparcamiento del ayuntamiento, por arte de magia no ha contaminado y sí puede circular, aunque tiene que pagar. Pero si ese vehículo lo dejas parado en una calle, has circulado y paras en una calle, te multan con dinero. Aquí lo que hay es un descarado objetivo recaudatorio. Terceras medidas. Necesitamos recuperar el plan de aparcamientos disuasorios que venía en el acuerdo de investidura y que el alcalde casualmente, curiosamente, suspendió el mismo día que llegó a un acuerdo con el grupo comunista de los 4 tránsfugas de Carmena que fueron declarados ilegales. Ese mismo día que aprobaba con ellos un acuerdo para aprobar la ordenanza de movilidad, suspendía su compromiso de construcción de los aparcamientos disuasorios. Nosotros queremos recuperarlo porque son imprescindibles, para darle alternativas, no para obligar, para dar alternativas a miles de vehículos que en vez de entrar en la ciudad de Madrid puedan entrar en un aparcamiento subterráneo, que esté en las grandes vías de entrada de Madrid, las carreteras nacionales y las radiales, que tengan junto a ellos los medios de transporte público, los intercambiadores de metro, de autobús, de cercanías, de transporte público. Segundo, que la superficie de arriba de esos aparcamientos se pueda utilizar para dotaciones deportivas,
para dotaciones públicas. Puede haber una biblioteca, puede haber un parque o puede haber unas pistas de fútbol, de tenis, de baloncesto. Y debajo cientos o miles de vehículos que no entran en Madrid. Y además les bonificamos el transporte para que desde ese intercambiador puedan ir a moverse por toda la ciudad con el 50% del bono transporte subvencionado o bonificado por el Ayuntamiento. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque creemos que es una generosidad y una bondad que una persona que va a entrar a Madrid y que estrictamente no necesita el vehículo porque no tiene que ir a recoger a una persona mayor, porque no tiene que llevar un material de trabajo, pueda hacer este ejercicio de responsabilidad dejando el vehículo fuera de la ciudad, evitando más embotellamientos, evitando más ruidos, evitando más contaminación. Sistema de predicción. El establecimiento de una unidad central de predicción, ampliando las estaciones de captación o de medición atmosférica y meteorológica actuales, en el número y en la especificación técnica que nos digan los técnicos. Ahora hay 24 automáticas y 3 manuales, a lo mejor hay que poner 70 o 100 o 200, no lo sé, pero tener una medición real, en tiempo real, de la situación atmosférica de todos los barrios y distritos de la ciudad de Madrid. Conectado a una unidad central, la Policía Verde, de la Policía Municipal, con capacidad de influir en el control del tráfico mediante un sistema inteligente en los semáforos y en la señalización visual, de tal manera que cuando esos episodios puntuales de contaminación nos adviertan con anticipación de hasta 7 días que van a ocurrir, podamos actuar, restringiendo puntualmente la movilidad en unas determinadas zonas de Madrid. O incluso, fíjense lo que les voy a decir, si ese día va a haber un episodio de contaminación que sobrepasa los niveles y que afecta a toda la ciudad, a lo mejor ese día al año, y será 1 o 2 días al año, o 3, quién sabe, habrá que restringir el tráfico de circulación de vehículos privados. Y habrá que dejar solo el transporte público o los transportes de emergencias o las ambulancias o aquellas personas que acrediten una necesidad de urgencia para utilizar su vehículo. Pero estamos hablando de 3, 4 días al año que pueda llegar la situación a exigir la restricción total del tráfico. Pero todo lo demás es libertad y movilidad. Además, ayudas a las viviendas, porque una de las mejores maneras que hay de no contaminar es gastar menos energía de la que contamina. Y, por tanto, si logramos que se gaste menos en calefacción o en aire acondicionado, si logramos mejores aislamientos en las viviendas, aislamientos térmicos, aislamientos acústicos, si logramos mejor renovación del parque automovilístico, no hace falta comprar vehículos eléctricos. Hemos mencionado que hay actualmente una generación de vehículos de combustión, como pueden ser gasolina o diésel, de última generación, que permiten o han permitido una reducción importantísima en el consumo de combustibles y, por tanto, en la energía. Ayudemos a mejorar, a modernizar y a renovar con ayudas reales, con bonificaciones fiscales que permitan la renovación del parque. Y luego, por supuesto, no me quiero olvidar todo lo que tiene que ver con seguir ampliando ese Madrid verde, que no haya un solo alcorque en una calle que no tenga un árbol, que se ponga en marcha de una vez por todas el proyecto de 1.100 hectáreas de la llamada Casa de Campo del Norte, que a propuesta de Vox se aprobó y que no se ha hecho prácticamente nada. Que se recuperen zonas de terreno que son vertederos para convertirlos en bosques o en parques. Que se haga de verdad el bosque metropolitano que llevaba Vox en su programa y no que se planten 20 árboles, se saquen una foto y luego se les seque. Que hagamos de verdad que haya más masa forestal en la ciudad de Madrid, por cierto, una de las ciudades más verdes de Europa. Con esto termino esta explicación, quedando a su disposición para lo que quieran preguntar. Les agradezco su atención, les pido disculpas si me he alargado. Hemos intentado resumir este informe, ustedes van a tener disposición del mismo. Les pedimos que, por favor, lo estudien y les pedimos, por favor, que cuenten lo que dicen ahí los científicos. No es un argumentario electoral de Vox. Nosotros pedimos el informe porque sospechábamos que había algo raro, porque nos extrañaba que casualmente cuando se aprueba la ordenanza se suspendan la medición de determinados datos que se estaban recogiendo hasta ese momento, hasta el año 2020 aproximadamente, y que... ¿Perdón? La mitad de 2020.
La mitad del 2020, datos que venían recogiendo esas estaciones de medición atmosférica dejaron de tomarse esos datos. Algo nos hizo sospechar que alguien no quería que se supiera la verdad y que bajo la excusa de graves problemas medioambientales, de un alarmismo que han instaurado o han querido instaurar en la sociedad madrileña, llevándonos a la situación de que o tenemos el Madrid Central de Carmeida o más o menos que nos morimos todos de cáncer de pulmón, esa gran mentira medioambiental que tantas veces me han escuchado decir, hoy queda confirmada, a la que añadimos otras dos grandes mentiras. La mentira legal, no es verdad que sea el único modelo que se puede aplicar en las ciudades europeas, no es verdad, y hay otras ciudades que han aplicado modelos mucho más inteligentes. Y tercero, la gran mentira electoral. ¿Se acuerdan ustedes? Pues yo se lo voy a recordar porque creo que es muy importante. La gran mentira con Almeida, Madrid Central, se acaba el 26 de mayo. Es el mismo Madrid que tenemos ahora. Son los mismos datos técnicos y científicos que él conocía, que el Partido Popular conocía cuando dijeron esto en 2019. Son los mismos datos técnicos que tenemos ahora. Han engañado y han mentido, con promesas electorales que no tenían ninguna voluntad de hacerlas, pero que hoy los datos técnicos, además, les desmienten, porque no hace falta este Madrid. Muchas gracias y quedamos a su disposición para lo que quieran preguntar. Hola, buenos días, portavoz. Varias cosas. Por un lado, apuestas como se ha hecho en otras ocasiones y también cómo se van a delimitar estas áreas por las que no se podría circular, si sería por barrios, al no estar las zonas de bajas emisiones definidas y en vigor si ustedes gobernasen. Y por otro lado, no sé si ustedes han calculado si esto es suficiente para cumplir con los máximos de contaminación que fija la Unión Europea o si están dispuestos a... La última. No tenemos que asumir ningún riesgo de multas porque Madrid cumple mejor que ninguna ciudad europea los niveles de calidad del aire. Por tanto, si multasen a Madrid, tenían que multar a todas las ciudades de Europa. Segundo, en esos episodios puntuales, entre 8 y 14 días, nosotros tomaríamos las medidas con anticipación. No esperaríamos a que saltasen esos niveles. Y usted, con muy buen acierto, me pregunta, ¿cómo serían esas medidas? ¿Qué amplitud tendrían? ¿Serían solo de una zona, de un barrio, de un distrito? ¿Afectarían a varios distritos? ¿Afectarían a toda la ciudad? ¿Serían solo de unos vehículos, los que no tienen etiqueta, los que tienen una etiqueta determinada? ¿Irían en función del nivel de contaminación? Pues la respuesta no es política, la respuesta nos la darán los técnicos. Cuando los técnicos nos hagan el estudio de previsión y nos digan el día tal y el día cual va a haber un episodio llamado de inversión térmica. Permítame que les ponga el dibujo porque se entiende mucho mejor. Fenómeno de inversión térmica, no sé si lo llegan a ver aquí, se produce esos entre 8 y 14 días. La parte de arriba se produce esta situación, una franja de aire frío, abajo hay una franja de aire caliente y la contaminación choca con el aire caliente y vuelve hacia abajo. Hace una especie, si me permiten, de mango de paraguas. Este fenómeno llamado de inversión térmica o llamado vulgarmente la boina de Madrid, que se produce entre 8 y máximo 14 días, se da una paradoja. Si ustedes se suben a la Sierra de Madrid, a la cuerda larga, que es la línea divisoria, a la derecha ven Madrid y a la izquierda ven Madrid. Si suben esos días de inversión térmica y miran a su derecha, ven una gran ciudad, que es Madrid, con muchos coches, muchas calderas, mucho ruido, mucha industria, o una poca industria, y ven la boina sobre Madrid. Y dicen ustedes, claro, es la terrible contaminación de esta ciudad. Pues suban, por favor, ese día y miren a la izquierda. A la izquierda está Segovia, que no tiene ni punto de comparación en cuanto al nivel de vehículos, ni de calderas, ni de contaminación con Madrid. Pues verán la misma boina, exactamente la misma boina, porque el fenómeno térmico de inversión es exactamente el mismo en un lado que en el otro. Y a contestar a su pregunta, serán los técnicos los que nos digan, según la estación de control atmosférico que salte, porque no saltan por igual. Fíjense, si yo le hago una pregunta ahora, permítame, les he hablado entre Madrid y Segovia, si yo les digo a ustedes que cojamos al azar dos estaciones de medición, una, por ejemplo, en una zona que todos ustedes conocen bien, que es el Retiro, la que está al lado del Retiro, conocen el Retiro, precioso parque de Madrid, y otra en la Plaza de Castilla, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos tiene
peores niveles de contaminación? ¿Cuáles da una peor calidad del aire? Seguro que muchos de ustedes estarán pensando en la Plaza de Castilla. Pues es justo al contrario. Son las del Retiro. ¿Por qué ocurre esto? Porque los técnicos nos han demostrado que tiene que ver con la orografía y con los fenómenos meteorológicos, del viento, de la presión, de la lluvia y de la temperatura. Presión, viento, lluvia y temperatura. Resulta que la Plaza de Castilla está a un nivel mucho más alto que el Retiro. La circulación del aire es mucho mayor y los niveles de calidad del aire son mucho mayores en la Plaza de Castilla, aun teniendo mucha más circulación de vehículos. Y por volver a su pregunta, los técnicos nos dirán cuántos vehículos habrá que parar, cuántos vehículos habrá que reducir su movilidad en unas determinadas zonas, cómo habrá que, con previsión, sustituirlo o reforzarlo con mayor transporte público. Por tanto, nos da la capacidad estos 8 o 14 días al año, que es, permítame que le diga, una gota en el océano del año entero, actuar con anticipación y, por tanto, decir, pues los distritos del sur, que es donde nos están avisando las estaciones de medición que va a haber, porque viene el viento desde allí, porque la presión o el calor viene desde esa zona o viene desde el norte, o va a tener que aplicarse a la zona este de Madrid o va a tener que aplicarse puntualmente a todo Madrid, pero un día o 2 días. Aplicaremos las medidas de acuerdo a criterios científicos y técnicos y nunca, como se ha hecho hasta ahora, a criterios recaudatorios o a imposiciones fanáticas climatistas. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle, candidato, si han hecho una estimación económica de todas estas medidas, sobre todo construcción de estacionamientos, reforzamiento del transporte o las redes de semáforos inteligentes, si han hecho una estimación de qué inversión económica podría suponer o podría requerir. Gracias. Pues mire, sería la misma previsión económica que se hizo en el 2019, que el propio equipo de gobierno, el propio Partido Popular, el propio alcalde Almeida hizo cuando prometió construir 10.000 plazas de aparcamientos disuasorios y 5.000 plazas de residentes. La misma previsión de cálculo, que habrá que actualizar los presupuestos, y en los mismos lugares que nosotros habíamos previsto. Pero créame que esto no es un gasto, es la mejor inversión que se puede hacer en Madrid. Porque fíjese usted, evidentemente construir aparcamientos disuasorios a las entradas de la ciudad, los 13 previstos inicialmente, pero que podrían ampliarse si se considera que falta algún otro, o los aparcamientos de residentes, claro que tienen un coste. Pero fíjense, si lo comparamos ese coste y hacemos el estudio con el número de horas que se pierden de trabajo metido en atascos, con los miles de litros de combustible que se gastan metidos en atascos y con los gastos de salud, que muchas personas sufren por dormir mucho menos, por tener que levantarse mucho antes, por vivir situaciones de permanente estrés todos los días. Personas que te dicen, yo llego al trabajo agotado porque me tengo que meter 1 hora y media o 2 todos los días para conseguir entrar en Madrid. Llegaremos a la conclusión de que hacer aparcamientos disuasorios, hacer aparcamientos de residentes, y perdón porque me olvidé antes, y algo muy importante, permítame que les dé un dato que creo que ustedes conocen porque lo han publicado. Ya no es que en Madrid no se hayan hecho los aparcamientos que se prometieron, es que en Madrid se ha destruido por el señor alcalde, elimina el alcalde Almeida 10.000 aparcamientos en las calles para ampliar 88.000 metros de aceras. 10.000 aparcamientos, 10.000 vehículos que ya no pueden aparcar. ¿Eso qué significa? 10.000 vehículos que tienen que estar dando vueltas y vueltas y contaminando a encontrar un aparcamiento. 10.000 vehículos que no les queda más solución que ir a pagar a coste altísimo la hora o el minuto en un aparcamiento público. O 10.000 vehículos que directamente se tendrán que achatarrar porque han visto que no pueden circular por Madrid. Por tanto, es una inversión perfectamente justificada porque mejoramos en calidad de vida, porque mejoramos en libertad de movimientos, porque logramos que esas instalaciones tengan además un uso doble y nos sirvan como instalaciones deportivas o instalaciones dotacionales de cultura o lo que creamos conveniente, o instalaciones verdes en la parte de arriba. Y además porque nos ayudan a que todo el dinero que se está sacando del bolsillo de los madrileños mediante costosísimas multas, ya les he dicho que cerca de 200 millones
200 millones de multas tenían previstos en estos presupuestos. Con ese dinero se hacen muchos aparcamientos cada año. Buenos días, Pablo Mingote de Radio Nacional. Quería preguntarle por eso que se llama movilidad alternativa. Por un lado, las bicicletas, la gran cantidad de carriles bicis que se están construyendo, porque luego muchas veces no ves pasar ni una sola de las bicicletas. ¿Qué va a hacer Vox con eso? Si va a cambiar algo, si va a seguir construyendo carriles bici o si va a hacer alguna planificación al respecto. Y por otro lado, los patinetes eléctricos que, por ejemplo, en París hicieron una consulta a los ciudadanos, aunque no participaron muchos, pero se hizo, para preguntarles qué les parecía, porque ocasionan grandes problemas que también se viven en la ciudad de Madrid. ¿Qué opinión tiene Vox al respecto? No sé si incluso podría hacer en un futuro una consulta parecida o qué opinión tiene al respecto. Gracias. Bien, muchas gracias. Mire, Madrid no es la ciudad ideal para la bicicleta. Eso lo sabemos todos. No es una ciudad plana, es una ciudad con importantes pendientes. Madrid, además, es una ciudad que, como tienen las ciudades históricas, no es una ciudad de nuevo diseño al estilo americano, y es una ciudad que tiene calles estrechas, que tiene dificultad para rediseñar la circulación, y esto nos tiene que llevar a tomar medidas que sean lógicas y con sentido común. Ni puede ser una ciudad donde se esté expulsando al vehículo, como pretenden algunos, a base de ampliar las aceras sine die, en barrios donde con 1,5 metros, 2 metros de acera tienes de sobra para los peatones y se construyen aceras de 4 metros a cada lado, se quitan los aparcamientos que había en espiga y se pone aparcamientos en línea, se llenan las esquinas de aceras en forma de rotonda para que tampoco puedan aparcar vehículos. Es decir, se expulsa la posibilidad de circular y se estrechan los carriles, y donde había 2 se deja 1 y encima se meten 2 carriles de bicicletas, pues resulta que estamos queriendo convertir una ciudad en el objetivo que tienen algunos fanáticos climáticos, una ciudad donde no haya un solo coche. Nosotros decimos que tiene que buscarse un equilibrio inteligente, un equilibrio entre una ciudad con un buen transporte público, donde con libertad y sin imposiciones el que necesite trasladarse de un lugar a otro de la ciudad puede hacerlo en un transporte ágil, rápido, efectivo y económico. En segundo lugar, una ciudad donde el que quiera un transporte alternativo, como puede ser ir en bicicleta, como puede ser ir en patinete, pues lo puede hacer, o caminando, que es una manera de transportarse, por cierto, la primera de la humanidad, pues resulta que, menos a caballo, todo lo demás es perfectamente posible en Madrid. Pero los carriles bicis, que este grupo municipal puede decir alto y claro que ha sido el grupo municipal que ha defendido la mayor construcción de carriles bici, por ejemplo, el mayor carril bici en el eje Castellana-Prado-Recoletos, de 14 kilómetros, se ha construido gracias a una iniciativa de Vox. Por tanto, no somos sospechosos de estar en contra de los carriles bicis, pero nosotros defendemos los carriles bicis que estén separados, donde haya seguridad para los ciclistas y seguridad para los conductores, donde el carril bici no se meta en medio de una calle, como hacían otros, a base de pintar unas líneas y poner carril bici, creando verdadero riesgo para los ciclistas y dificultando enormemente la circulación. Usted habla de las consultas. Nos parece muy bien. El 28 de mayo tenemos una importante consulta, sin perjuicio de que, por supuesto, se pueden, y me parece una idea extraordinaria. Nosotros estamos defendiendo por toda España, la España decide. Hay que empezar a preguntar a los españoles sobre las grandes cuestiones. Por cierto, me encantaría una consulta que dijera: ¿prefiere usted el Madrid de las multas y las restricciones o el que teníamos antes de mayo del 19? Atrévase, alcalde, a hacerlo. Atrévase. Atrévase a hacer esa consulta, si me permite, el día 2 de enero del 2025. Cuando todos los vehículos sin etiqueta no puedan entrar, ni aunque estés empadronado en Madrid y vivas en el mismísimo centro de la ciudad. Por tanto, claro que sí, bienvenido la bicicleta, bienvenido el bicimat, bienvenido el patinete, bienvenidas las posibilidades de calles peatonales donde se puedan poner, pero tiene que haber un equilibrio. Lo que no puede ser es que el objetivo de algunos, como he dicho varias veces, sea terminar con la libertad del vehículo privado y colectivizarnos a todos como si estuviéramos en un país comunista y todos tengamos que ir en el colectivo, en el transporte que nos ponen, en la línea que nos ponen y en el lugar que nos ponen. Queremos libertad de poderse mover, pero las calles no se pueden ensanchar. Por tanto, no se pueden poner carriles bicis en todas las calles. Se pueden hacer y buscar, como se está haciendo, ejes donde merezca la pena poder moverte en bicicleta porque tengas seguridad con carriles diferenciados de las vías de comunicación de los vehículos de combustión.
Hola, ¿qué tal? María Chamorro para Es Radio. Hablaban de una bonificación del 50% del transporte. Todo lo que tiene que ver con el transporte, muchas gracias, todo lo que tiene que ver con el transporte que dependa directamente de Madrid, lo podemos hacer perfectamente. Creemos que es un esfuerzo. Cuando decimos gratis o bonificado, no significa que no siga teniendo el mismo coste ese transporte público. Significa que entre todos los madrileños decidimos que aquellos madrileños o aquellos que nos visiten porque viven y trabajan en Madrid o porque vienen a un restaurante de Madrid o vienen a un museo de Madrid o vienen a hacer deporte en Madrid, tengan la posibilidad de que entre todos los madrileños le vamos a bonificar, le vamos a pagar, si se me permite mejor, se entiende mejor, el 50% del abono transporte. Pero hay una parte que me dice usted que depende de la Comunidad de Madrid. Bien, pero el dinero del ayuntamiento puede ayudar a que cuando compre usted un abono transporte le financiemos el 50%, siempre que usted me justifique que ha utilizado ese parking. Es decir, establezcamos un sistema por control digital, que todos los vehículos que entran en los aparcamientos disuasorios o que utilizan los aparcamientos de residentes en las plantas que van a ser de rotación, aparcamientos que se construyen en las plazas o en las vías públicas, tengan esa bonificación en el transporte público ese día que han utilizado el vehículo. Me añadía usted una segunda pregunta, perdone que se me ha ido. Impacto económico de la bonificación. ¿El? Impacto económico. Bueno, mire, el mayor impacto económico que está teniendo Madrid en estos momentos es los casi 500 millones de euros que están pagando, que estamos pagando los madrileños y que no tendríamos que pagar. Son las llamadas competencias impropias. Madrid está soportando sobre sus espaldas competencias en materia, por ejemplo, de escuelas infantiles, de guarderías, en cuestiones relacionadas con la dependencia y la ayuda a la dependencia, que no debería estar pagando Madrid. ¿Saben ustedes quién debería estarlo pagando? La señora Ayuso, que presume de todas estas políticas. Pero esas políticas no las está pagando la Comunidad de Madrid, las estamos pagando nosotros. Por tanto, una de las cuestiones primeras que hay que hacer, y esto no es meterse contra nadie, es que cada uno tiene que asumir el pago de su factura. Y, por tanto, la factura de las competencias impropias que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid y que nos parece perfecto que lo siga desarrollando, lo tiene que pagar la Administración de la Comunidad de Madrid. Compensarle a Madrid esos casi 500 millones de euros que al año pagamos en estos servicios. Por eso podríamos hacer otras muchas cosas con ese dinero. Podríamos hacer aparcamientos disuasorios, aparcamientos de residentes, bonificar el transporte o seguir dando ayudas a las familias madrileñas que tanto lo necesitan. ¿Alguna cuestión más? Pues se les va a y a todas las agencias este informe técnico, se les va a trasladar también el vídeo de presentación, se va a mover también en las redes sociales y se pone desde ya a disposición de todos los madrileños. Si me permiten, una idea final sería la siguiente. Los políticos, los representantes públicos, tenemos la obligación de mejorar la vida de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos. No tenemos derecho a complicarles la vida cuando no sea estrictamente necesario. Por tanto, cuando se toman medidas que evidentemente causan un grave perjuicio a la libertad, a la salud, a la economía, al desarrollo social, tenemos que justificar muy bien por qué, cómo y cuándo se toman esas medidas. La arbitrariedad o la ignorancia no están justificadas en quienes tenemos la responsabilidad política de dirigir las administraciones, porque nos han otorgado una representación, nos han otorgado una responsabilidad y, por tanto, no se puede mentir a los vecinos, no se les puede alarmar diciendo que tenemos una mala calidad del aire en Madrid cuando somos una de las mejores ciudades con calidad del aire. No se les puede engañar diciéndoles que gracias al Madrid Central de Carmena o gracias a la ampliación del Madrid Central de Carmeida, por fin podemos respirar. Hay que ser rigurosos, hay que pedir a los técnicos que nos cuenten la verdad y actuar solo en la medida y en la proporcionalidad que exijan esos datos técnicos y científicos. Todo lo demás, además de un engaño, es una utilización de los madrileños para otros fines distintos, bien sean
de carácter ideológico, Agendas 2030, Foro de Davos, globalismo, y gente que no cree en la libertad ni en la soberanía de las naciones ni de las ciudades, o bien una maldita máquina de recaudación que, por ejemplo, ha hecho que Madrid fuera una ciudad que al inicio de este mandato tuviera un superávit de más de 1.100 millones y que haya terminado el último ejercicio con números rojos de 236 millones. No es cuestión de recaudar y recaudar para gastar y gastar. Es cuestión de llevar a cabo políticas de austeridad, políticas de sentido común, gastando lo que sea necesario y dejar de despilfarrar dinero y convertir el medio ambiente en una excusa para recaudar dinero es una infamia y es algo indignante porque hay muchos madrileños que no llegan a fin de mes y están teniendo que cerrar sus negocios, no poder transportarse con sus vehículos, no poder ir a hospitales, no poder ir a ver a su familia, no poder ir a atender su negocio, etcétera, etcétera. Y eso nosotros nos comprometemos el 28 de mayo de ponerle fin y poner sentido común y datos técnicos y objetivos sobre las políticas de movilidad de Madrid. Muchísimas gracias a todos, muy amables.